Mandarina Narraciones. De H.P. Lovecraft. En las montañas de la locura. Me imagino que ninguno de nosotros durmió esta mañana con un sueño muy pesado ni muy continuo. Tanto la conmoción por el descubrimiento como la furia creciente del vendaval lo impedían. Tan tremendas eran las ráfagas, incluso donde nosotros nos encontrábamos, que no podíamos menos que preguntarnos cuánto peor nos serían en el campamento de Lake, situado directamente debajo de los altos picos desconocidos que las engendraban y las arrojaban sobre nosotros. McTeague se despertó a las 10 y trató de comunicarse con Lake, como habíamos convenido, pero algún trastorno eléctrico en el aire hacia el occidente impedía la comunicación con el Arkham. Si logramos establecer comunicación, y Douglas me dijo que también él había tratado en vano de ponerse en contacto con Lake. No se había enterado de la galerna, pues en la bahía de McMurdo soplaba como viento, a pesar de su furor donde nosotros nos encontrábamos. Todo el día estuvimos escuchando ansiosamente. Cada cierto tiempo tratábamos de ponernos en comunicación con Lake, pero siempre sin resultado, y alrededor del mediodía, ráfagas enloquecidas soplaron desde el oeste, haciéndonos temer por la seguridad del campamento, pero eventualmente el viento se calmó y no volvió a levantarse un poco hasta las 2. Una hora después, reinaba la tranquilidad y redoblábamos nuestros esfuerzos para comunicarnos con Lake, pensando que tenía 4 aviones y que cada uno estaba dotado de un excelente equipo de onda corta. No podíamos imaginar que un incidente común fuera capaz de paralizar todo su equipo radiotelegráfico al mismo tiempo. No obstante, el silencio de piedra continuaba, y cuando pensamos en la fuerza delirante que debió alcanzar el viento en el lugar donde él estaba, no pudimos menos que hacer las más tétricas conjeturas. Una hora más tarde, nuestros temores se intensificaron, y después de una consulta inalámbrica con Douglas y Thorfinsen, resolví investigar. El 5.º avión que habíamos dejado en el almacén de la bahía de McMurdo al cuidado de Sherman y de 2 marineros estaba en buen estado y podía usarse inmediatamente. Parecía llegada la emergencia para la cual lo habíamos reservado. Me comuniqué con Sherman y le ordené venir en cuanto antes a donde yo estaba con el avión y los 2 marineros en la base sur, pues las condiciones atmosféricas eran aparentemente muy favorables. Discutimos cómo debía estar integrado el grupo de investigación y decidimos incluir todos los brazos disponibles, así como el trineo y los perros que yo había conservado. Aún una carga tan grande como esa no sería excesiva para los inmensos aviones construidos especialmente para transportar maquinaria pesada. A intervalos, pero sin éxito, seguí tratando de comunicarme con Lake. Con los marineros Gunnarsson y Larsen, Sherman emprendió el vuelo a las 1:30 y desde varios puntos de la ruta informó que todo iba bien. Llegaron a nuestra base a medianoche y todos discutimos enseguida lo que debía hacerse. Era arriesgado volar sobre el Antártico en un solo aeroplano, sin bases, pero nadie retrocedió en lo que parecía ser la necesidad más evidente. A las 2 nos retiramos a descansar brevemente, después de subir alguna carga al avión, pero 4 horas después ya estábamos de nuevo en pie para terminar de cargar y prepararnos. A las 7:15 del día 25 de enero emprendimos vuelo al noroeste con McTeague en los mandos, cargando 10 hombres, 7 perros, un trineo, combustible y alimentos y otros equipos, entre ellos el aparato de radiotelegrafía. La atmósfera era clara, bastante tranquila,
y la temperatura relativamente suave, por lo que no previmos grandes dificultades para llegar a la latitud y longitud donde Lake había dicho que se encontraba su campamento. Lo que nos atemorizaba era lo que podíamos encontrar o no encontrar al término del viaje, porque solo el silencio seguía respondiendo a las llamadas al campamento. Cada uno de los incidentes de aquel vuelo, que duró 4 horas y media, se ha grabado con fuego en mi memoria por el significado decisivo que tuvieron en mi vida. Marcaron la pérdida, a la edad de 54 años, de toda esa paz y ese equilibrio que posee la mente normal, gracias a su concepto habitual de la naturaleza exterior y de las leyes de la naturaleza. A partir de ese momento, nosotros 10, pero sobre todo el estudiante Danforth y yo, tendríamos que hacer frente a un mundo odiosamente agrandado de horrores en acecho que nada puede borrar de nuestras emociones, y que nos guardaríamos, si fuera posible, de compartir con el resto de la humanidad. La prensa ha publicado los boletines que enviamos desde el avión en vuelo, en los que narrábamos nuestro derroteo sin etapas, las 2 batallas que sostuvimos con traicioneras galernas en la atmósfera superior, la visión de la superficie quebrada donde Lake había perforado 3 días antes el pozo que mareaba el punto medio de su trayecto, y el grupo de extraños cilindros de nieve esponjosa que Amundsen y Byrd vieron rodar embrujados por el viento a través de las leguas interminables de meseta helada. Pero llegó un momento en que nuestras sensaciones no podían ser transmitidas en palabras que la prensa pudiera comprender, y otro momento posterior en que tuvimos que imponernos una estricta censura. Larsen, el marinero, fue el primero en otear la línea dentada de conos y pináculos que como brujas se elevaban frente a nosotros, y sus gritos hicieron que todos nos asomáramos a las ventanillas de la cabina del inmenso avión. A pesar de la velocidad a la que volábamos, aumentaban de tamaño con mucha lentitud, lo que dedujimos que debían estar a una distancia enormemente lejana, y que solo su anormal altura los hacía visibles. Pero poco a poco se alzaron torvamente en el cielo de occidente, dejándonos ver varias cumbres desnudas, yermas, negruzcas, y captar la curiosa sensación de fantasía que inspiraban cuando se veían la rojiza luz del Antártico contra el provocativo telón de fondo de nubes iridiscentes de polvo helado. En todo el espectáculo había una insinuación persistente, penetrante, de algún secreto estupendo, de algunas revelaciones potenciales. Era como si estas desnudas agujas de pesadilla señalaran las portadas de una aterradora entrada a prohibidas esferas oníricas, de complejos golfos de tiempo y espacio y ultradimensionalidad. Imposible no pensar que se trataba de cosas malignas, montañas de locura cuyos taludes más remotos se cernían sobre el último abismo maldito. Aquel hirviente telón de nubes, iluminado solo a medias, encerraba inefables evocaciones de un más allá vago, etéreo, más que un espacio terrestre, y nos recordaban lo remoto, lo aislado, lo desolado de este mundo austral, no hallado ni explorado, donde la muerte había llegado muchos eones antes. Fue el joven Danforth quien nos hizo notar las curiosas formas regulares que aparecían en el perfil montañoso más elevado. Formas regulares, tales como fragmentos adheridos a cubos perfectos que Lake había mencionado en sus mensajes y que ciertamente justificaba su comparación con las sugestiones oníricas de ruinas de templos primitivos sobre nubladas cimas de Asia que Roerich había pintado con tan sutil y extraña manera. Había de veras algo obsesivamente parecido a Roerich en todo este continente sobrenatural de montañas misteriosas. Yo había tenido esa sensación en octubre, cuando vimos por primera vez la Tierra de Victoria, y volví a experimentarla. También entonces me di cuenta con inquietud de las míticas semejanzas arqueanas, en que perturbadora medida este reino letal correspondía a la meseta de Leng, de perversa fama en los escritos sobre mitos primitivos. Los mitólogos han ubicado a Leng en el Asia central, pero la memoria racial del hombre
o de sus predecesores es vasta, y es posible que ciertas fábulas hayan sido transmitidas desde tierras y montañas y templos de horror más antiguos que el de Asia y que cualquier mundo humano que conocemos. Unos cuantos místicos audaces han insinuado un origen pleistocénico de los fragmentos de manuscritos de Pnakotic y sugerido que los devotos de Tztathua eran tan ajenos a la especie humana como el propio Tztathua. Donde quiera que haya estado en el tiempo o en el espacio, Leng no era una región de la que quisiera estar cerca, como tampoco deseaba la proximidad de un mundo que engendraba monstruosidades ambiguas y arcanas como las que Lake había mencionado poco antes. Lamenté haber leído el aborrecido Necronomicon y charlado tanto con Wilmar, ese erudito y desagradable folclorista de la universidad. Este estado de ánimo sin duda contribuyó a empeorar mi reacción frente al extraño espejismo que surgió de pronto entre nosotros. Este estado de ánimo sin duda contribuyó a empeorar mi reacción frente al extraño espejismo que surgió de pronto ante nosotros desde el opalescente cenit, cuando nos acercábamos a las montañas y comenzamos a divisar las ondulaciones de las colinas. Yo había visto un gran número de espejismos polares durante las semanas anteriores, y algunos de ellos tan misteriosos y fantásticamente vívidos como el que estaba viendo, pero este tiene una calidad totalmente oscura de simbolismo amenazador. Y me estremecí cuando vi el agitado laberinto de muros, torres, minaretes fabulosos relucir entre los inquietos vapores helados por encima de nuestras cabezas. El efecto era de una ciudad ciclópea de arquitectura desconocida del hombre y de su imaginación, con vastas acumulaciones de negrísima mampostería en las que se daban perversiones monstruosas de las leyes de la geometría. Conos truncados, planos o estirados, coronados por altas columnas cilíndricas con hinchazones bulbosas aquí y allá, y coronados a su vez por hileras de delgados discos ondeados, extrañas construcciones combadas, parecidas a mesas que sugerían filas formadas por multitud de planchas rectangulares o placas circulares o estrellas de 5 puntas que se invadían entre sí. Conos y pirámides mezclados, solos o coronando cilindros o cubos o conos truncados más aplastados y pirámides y de vez en cuando torres como agujas en curiosos grupos de 5. Todas estas febriles estructuras parecían estar entretejidas por puentes tubulares que cruzaban de una a otra a distintas alturas vertiginosas, y la escala de todo aquello suponía una aterradora y opresiva por su solo gigantismo. Todo el espejismo no se diferenciaba mucho de las formas más descabelladas que el ballenero ártico Scoresby observó y dibujó en 1820, pero en aquel momento y lugar, con aquellas montañas oscuras y desconocidas elevándose a alturas estupendas, con el anómalo descubrimiento de un mundo primitivo en nuestras mentes y el pensamiento de un desastre probable dominando la mayor parte de la expedición, creíamos ver en él una malignidad latente, un presagio infinitamente malvado. Me alegré cuando el espejismo comenzó a deshacerse, aunque al hacerlo las torres y conos asumieron formas retorcidas más odiosas aún. Cuando toda la ilusión se disolvía en una opalescencia lechosa, volvimos otra vez nuestras miradas hacia oriente y vimos que el viaje tocaba a su fin. Las desconocidas montañas frente a nosotros se alzaron vertiginosas, como un temible baluarte de gigantes, y las curiosas formas regulares se destacaron con una inquietante claridad sin ayuda de los gemelos. Estábamos volando sobre las colinas más bajas y entre la nieve, el hielo y los pedazos desnudos de la meseta en que se asentaba, le aparecieron 2 manchas oscuras que supusimos que eran el campamento y las excavaciones de Lake. Las colinas más altas se alzaban a unas 5 o 6 millas, formando una cadena casi separada de la tremenda fila de picos más altos que los Himalayas, situada más atrás. Por último,
Ropes, el estudiante que había relevado a McTeague en los mandos, comenzó a descender hacia la mancha oscura de la izquierda, cuyo tamaño indicaba que se trataba del campamento. En ese momento, McTeague transmitió el último mensaje radiotelegráfico sin censurar que el mundo recibió de nuestra expedición. Todos han leído los breves y decepcionantes boletines del resto de nuestra expedición antártica. A las pocas horas de descender transmitimos un informe cauto de la tragedia con que nos encontrábamos, y de mala gana anunciamos que el grupo entero de Lake había sido barrido por el terrible viento del día anterior, o de la noche antes. Había 11 muertos. A Gidney no lo encontramos. Nuestra confusa falta de detalles fue excusada al darse cuenta el mundo del golpe que era para nosotros el triste acontecimiento, y se nos creyó cuando explicamos que la acción despedazadora del viento hacía imposible transportar los cadáveres al exterior. Me cabe la satisfacción de que en medio de nuestra angustia y total aturdimiento, del horror paralizante que sentíamos, nos desviamos muy poco de la verdad. Lo tremendo fue lo que no nos atrevimos a decir, lo que no encontraré aquí si no fuera porque es necesario impedir que otros sientan los innombrables terrores. Es cierto que el viento había causado enormes estragos. Es muy dudoso que todos hubieran podido sobrevivir, aun cuando no hubiera ocurrido lo otro. La tormenta, arrojando sus frenéticas partículas de hielo, debe haber sido peor que todo lo que la expedición había encontrado hasta entonces. Uno de los refugios para los aviones, al parecer, todo había quedado sin terminar y era inconsistente e inadecuado. Había sido pulverizado y la grúa situada en la distante perforación estaba hecha pedazos. El metal descubierto de los aviones que estaba en tierra y de la máquina de perforar había sido machacado y 2 de las tiendas de campaña pequeñas estaban aplastadas a pesar de la plataforma de nieve que las protegía. Las superficies de madera que sobrevivieron al desastre estaban agujereadas y habían perdido la pintura, y toda huella había sido borrada de la nieve. También es la verdad que ninguno de los objetos biológicos arqueanos estaba en condiciones de ser sacado de ahí. Recogimos algunos minerales de una vasta pila desplomada, entre ellos algunos de los fragmentos verdosos de esteatita, cuyas raras curvaturas y vagos agrupamientos de puntos habían provocado tantas comparaciones dudosas, y algunos huesos fósiles, entre los que se encontraban los más característicos de los ejemplares extrañamente lesionados. Ninguno de los perros sobrevivió, y su corral de nieve, levantado deprisa cerca del campamento, estaba casi totalmente destruido. Ello podía haber sido obra del viento, aunque la rotura más ancha, del lado que daba al campamento, sugería que las propias bestias frenéticas la habían hecho saltando hacia el exterior. Los 3 trineos habían desaparecido, y hemos tratado de explicar que el viento puede haberlos arrastrado a lo desconocido. Las máquinas de perforar y de derretir el hielo situadas junto al pozo habían sufrido demasiados daños como para pensar en recobrarlas, y con ellas tapamos aquella perturbadora vía hacia el pasado que Lake había abierto con dinamita. También dejamos en el campamento los 2 aviones que estaban en peor estado, pues entre lo que habíamos sobrevivido, solo 4 eran pilotos: Sherman, Danforth, McTeague y Ropes, y de ellos, Danforth tenía los nervios demasiado afectados para navegar. Al regresar, trajimos todos los libros, instrumentos científicos y otros accesorios que pudimos hallar, aunque gran parte de ellos estaban inexplicablemente dañados. Las tiendas de repuesto y las pieles habían desaparecido o servían para muy poco. Eran aproximadamente las 16 horas, después de realizar un amplio recorrido en el avión que nos obligó a dar a Gidney por perdido, y cuando enviamos al Arkham nuestro mensaje, redactado con frases cautelosas para que lo retransmitiera. Creo que hicimos bien en mantener un tono tan sereno e imparcial.
Todo lo que hablamos sobre la conmoción se refería a los perros, cuya inquietud frenética al estar cerca de los ejemplares biológicos era de esperarse por las narraciones del pobre Lake. Creo que no hablamos de la inquietud que mostraron al oler las extrañas estatitas verdosas y ciertos otros objetos en la zona de trastorno, entre los que estaban los instrumentos científicos, los aviones y la maquinaria, tanto en el campamento como en el pozo, cuyas piezas habían sido desunidas y mudadas del lugar o removidas por vientos poseídos por una curiosidad y un espíritu de investigación muy raro. Que se nos perdone nuestra vaguedad sobre los 14 ejemplares biológicos. Dijimos que los únicos que descubrimos estaban dañados, pero que de ellos quedaba lo suficiente para probar que la descripción de Lake era completa e impresionaba por su exactitud. La lucha era para ocultar nuestras emociones personales fue dura. No mencionamos números ni dijimos la forma exacta en que habíamos hallado lo que logramos hallar. Para entonces, habíamos acordado no transmitir nada que pudiera sugerir que los hombres de la partida de Lake habían enloquecido. Ciertamente parecía cosa de locura encontrar 6 monstruosidades imperfectas, cuidadosamente enterradas de pie en tumbas de nieve de 9 pies, bajo túmulos de 5 puntas perforados con grupos de puntos dispuestos exactamente en la misma forma que los que aparecían en las extrañas estatitas verdosas procedentes de las eras mesozoica y terciaria. Los 8 ejemplares perdidos de que Lake había hablado parecían haber volado con la tormenta. Nos preocupaba también la paz de espíritu del público. De ahí que Danforth y yo habláramos poco del espantoso viaje del día siguiente por las montañas. El hecho era que únicamente un avión con poquísima carga podía llegar a cruzar una cordillera de tal altura, lo que limitaba misericordiosamente aquel vuelo de exploración a solo 2 de nosotros. Cuando regresamos, a la 1 de la madrugada, Danforth estaba casi histérico, pero mantuvo una serenidad admirable. No hubo que convencerlo para que prometiera que no mostrara los dibujos ni a las otras cosas que trajimos en los bolsillos, ni dijera a los demás nada que no hubiéramos acordado transmitir al mundo exterior, y que ocultara las películas tomadas para revelarlas. Más tarde, en privado, de modo que parte de este relato será tan nuevo para Peabody, McTeague, Robbs, Sherman y los demás como para el mundo en general. Es más, Danforth es más reservado que yo, pues vio, y cree que vio, algo que ni a mí quiere decir. Como se sabe, en el despacho que transmitimos narramos un difícil ascenso. Que confirmaba la opinión de Lake de que los grandes picos eran de pizarra arqueana y de otros estratos muy primitivos y arrugados que no habían variado desde la mitad del Cretáceo. Por lo menos, comentamos de modo convencional la regularidad de las formaciones cúbicas amuralladas y expresamos la creencia de que las bocas de las cuevas indicaban vetas calcáreas disueltas, y conjeturamos que ciertas colinas y pasos permitirían a alpinistas avanzados escalar y cruzar toda la cordillera, y dijimos que en la misteriosa región al otro lado de la cordillera había una supermeseta tan antigua e inmutable como las propias montañas, situada a 20.000 pies, con grotescas formaciones rocosas que sobresalían de una fina capa glacial y con colinas bajas graduales entre la superficie general de la meseta y los precipicios de los picos más elevados. Estos datos eran ciertos en todo y satisficieron a los que habían quedado en el campamento. Justificamos una ausencia de 16 horas, más tiempo de lo que exigía nuestro proyecto de volar, aterrizar, hacer reconocimiento y recoger muestras de las rocas, aunque contamos fielmente cómo habíamos aterrizado al pie de las colinas más alejadas. Por suerte, lo que narramos era lo bastante realista y prosaico como para que nadie más se sintiera tentado a imitarnos. De haber sido así, hubiera empleado todo mi poder de disuasión. No sé lo que Danforth hubiera hecho.
Mientras estuvimos ausentes, Peabody, Sherman, Rose, McTeague y Williamson habían trabajado como hormigas reparando los 2 aviones mejores de Lake, acondicionándolos para volar a pesar de la forma totalmente inexplicable en que su mecanismo había sido trastornado. Decidimos cargar todos los aviones a la mañana siguiente y regresar cuanto antes a la antigua base. Aunque indirecta, esa era la forma mejor de acercarse a la bahía de McMurdo, pues un vuelo en línea recta a través de las extensiones totalmente desconocidas de aquel continente muerto entrañaría muchos nuevos riesgos. Era casi imposible realizar otras nuevas exploraciones por la forma trágica en que habíamos sido decimados y la destrucción de la maquinaria de perforar. Las dudas y los horrores que nos rodean, que nos revelamos, nos hacían desear solamente escapar cuanto antes de aquel mundo austral de desolación y latente locura. Como sabe el público, regresamos al mundo sin nuevos desastres. Todos los aviones llegaron a la antigua base la noche del día siguiente, 27 de enero, tras un rápido vuelo sin escalas, y el 28 alcanzamos en 2 jornadas la bahía de McMurdo. La breve pausa que hicimos fue motivada por un timón que averió el furioso viento que soplaba sobre la plataforma helada después de que salimos de la gran meseta. 5 días más tarde, el Arkham y el Miskatonic, con todos los hombres y el equipo a bordo, se libraron de los campos de hielo, que comenzaban a hacerse más gruesos, y subieron por el mar de Ross, mientras las montañas de la Tierra de Victoria seguían burlonas por el oeste contra un sombrío cielo antártico, convirtiendo los aullidos del viento en un gemido musical de una gama muy amplia que me heló completamente la sangre. Menos de 2 semanas después, dejamos atrás la última visión de la Tierra polar y dimos gracias al cielo de haber podido escapar de un reino embrujado y maldito en el que la vida y la muerte, el espacio y el tiempo han hecho pactos impíos y oscuros en las épocas desconocidas, desde que la materia se retorció y nadó por primera vez sobre la costa de un planeta que apenas acababa de enfriarse. Desde que volvimos, hemos hecho esfuerzos consistentes para desalentar a los que proyectan exploraciones antárticas, callándonos ciertas dudas y suposiciones. Ni siquiera Danforth, a pesar de sus nervios enfermos, ha flaqueado ni se le ha ido la lengua con sus médicos. Es más, como ya he dicho, hay una cosa que cree que solo él vio y que ni a mí me dice, aunque creo que si lo hiciera, contribuiría a mejorar su estado psicológico. Podría explicar y aliviar el efecto de muchas cosas, aunque quizás aquello no fue más que la consecuencia engañosa de una conmoción anterior. Tal es la impresión que recibió después de esos momentos raros, irresponsables, en que me susurra cosas inconexas, cosas que repudia con vehemencia, tan pronto logra volver a dominarse. Será muy difícil disuadir a otros de ir al Gran Sur Blanco, y algunos de nuestros esfuerzos pueden perjudicar directamente nuestra causa, atrayendo la curiosidad. Desde el primer momento, debimos de saber que la curiosidad humana es imperecedera y que los resultados que anunciábamos bastarían para impulsar a otros en la misma búsqueda milenaria de lo desconocido. Las noticias de Lake sobre esas monstruosidades biológicas habían excitado enormemente a naturalistas y paleontólogos, aunque tuvimos el buen sentido de no mostrar a nadie los pedazos sueltos que habíamos cogido de los ejemplares enterrados, ni las fotos de los ejemplares tomadas en el estado en que los encontramos. También nos abstuvimos de mostrar las muestras más intrigantes de los huesos en el que aparecían señales de lesiones y de las esteatitas verdosas, y hemos mantenido secretas las fotografías y los dibujos que hicimos en la supermeseta situada al otro lado de la cordillera y las cosas arrugadas que estiramos. Estudiamos con horror y sacamos de allí en los bolsillos. Pero ahora se está preparando esa expedición Starkweather-Moore con una minuciosidad que va mucho más lejos de cualquier cosa que nuestro grupo intentara. Si no se les disuade, llegarán al núcleo recóndito del Antártico y derretirán y perforarán hasta sacar lo que sabemos que es capaz de destruir al mundo.
Debo, pues, vencer todas las reticencias, también sobre esa última e innombrable que está más allá de las montañas de la locura.